Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Tinajero Nieto, yo soy reumatóloga de la ciudad de Querétaro y en los siguientes minutos les hablaré acerca del interrogatorio y la exploración física en pacientes con padecimientos reumáticos. Hoy en día sucede que los tiempos de consulta a nivel institucional han sido acortados de una manera muy drástica, de tal manera que muchas veces tenemos 10 minutos para la interrogación y la exploración física de los pacientes. Y los 5 minutos restantes son para realizar trámites administrativos que muchas veces las instituciones nos realizan. Así que tal es el caso como por ejemplo de una paciente femenino que llega a la consulta de 45 años de edad, manifestando dolor en articulaciones de manos, rodillas, caderas de 3 meses de evolución. ¿Qué tenemos que evaluar aquí? Pues lo más importante es saber si el dolor será por una artropatía degenerativa o como osteoartrosis, por una artritis inflamatoria como una artritis reumatoide, o bien si la causa del dolor de esta paciente será secundaria a otra causa como alguna otra enfermedad sistémica, llámese lupus eritematoso sistémico o el inicio de una vasculitis sistémica. Las enfermedades reumáticas son un motivo frecuente de consulta en primer nivel de atención médica. Por lo tanto, el objetivo de esta plática es mejorar la capacidad de diagnosticar y de referir de forma oportuna a los pacientes con sospecha de padecimiento reumático. A manera de recordatorio, quiero compartirles esta diapositiva de la anatomía de la articulación. Como podemos ver aquí, la articulación está compuesta de ligamentos. Esta es una articulación del hombro, obviamente de músculos, hueso. Tenemos la cápsula articular, la sinovial y el espacio articular. El dolor articular es uno de los principales motivos de consulta y no nada más en reumatología. También es un motivo muy frecuente de consulta en medicina interna, en geriatría. El 40% de los pacientes de 60 años acuden por dolor articular y obviamente es uno de los principales motivos de consulta a nivel de primer nivel de atención. La mayoría de las enfermedades reumáticas tienen en común el dolor articular o musculoesquelético. Y es bien importante conocer las características de este dolor, ya que nos va a ayudar muchísimo a orientarnos en el diagnóstico. Es importante conocer las escalas de dolor, la escala de dolor numérica, ya que esta escala de dolor numérica es muy utilizada para aplicar la clinimetría en algunas de las enfermedades reumáticas. De acuerdo a la clasificación del dolor articular, el dolor se clasifica en un dolor inflamatorio o mecánico, que más adelante les estaré explicando cuáles son las diferencias. También se clasifica de acuerdo a la cantidad de articulaciones comprometidas, es decir, si afecta solamente una articulación, si el dolor es oligoarticular, es decir, afecta menos de 4 articulaciones, o si es poliarticular, es decir, afecta 4 o más articulaciones. También se clasifica según la forma de inicio, de comienzo, es decir, si es un dolor agudo, que es aquel que tiene menos de 6 semanas de evolución, o es un dolor crónico, que es aquel que tiene una evolución de más de 6 semanas. También se clasifica según el tipo de articulaciones afectadas, es decir, si compromete más a nivel periférico, es decir, rodillas, manos, codos, o bien tiene un mayor compromiso axial, es decir, columna. Si es un dolor que compromete más a pequeñas articulaciones, como son las articulaciones de las manos, de los pies, o bien a grandes articulaciones, como son caderas y rodillas, se afecta más a miembros superiores o a miembros inferiores. También según la localización, es decir, si es un dolor que afecta más a las metacarpofalángicas, este sería más un dolor asociado a artritis reumatoide, o bien si es un dolor que afecta más las interfalángicas proximales o bien las interfalángicas distales, que ahí sería un dolor más enfocado a una enfermedad articular degenerativa.
Si es a nivel del sitio de inserción de los tendones, como son en el caso de las entesitis, o bien la presencia de tenosinovitis, por ejemplo, a nivel de los flexores de los dedos de las manos. Según su distribución, es decir, si es un dolor bilateral o unilateral, si es simétrico o es asimétrico, y según el patrón, es decir, si es un dolor articular migratorio que afecta de repente, hoy les duele un codo, mañana una rodilla, al otro día la muñeca, y cuando es un dolor de tipo migratorio, por ejemplo, es más orientativo de enfermedades como lupus. Si es un dolor aditivo, es decir, se van agregando más articulaciones, eso característico, por ejemplo, de las artritis inflamatorias como es la artritis reumatoide, o si es un dolor fijo o permanente, por ejemplo, en una rodilla, que pudiera estar asociado, por ejemplo, a las espondiloartritis. Y según el tiempo de evolución, es decir, si fue un dolor autolimitado, por ejemplo, en un ataque agudo de gota, que sabemos que se puede autolimitar en el transcurso de 11 días, si es un dolor episódico que va y viene, por ejemplo, en el caso de los pacientes con artritis reactivas, o si bien es un dolor persistente, sostenido o fluctuante. ¿Cómo vamos a diferenciar de un dolor inflamatorio de un dolor no inflamatorio? Una de las principales características del dolor inflamatorio es que existe una rigidez matutina cuya duración es mayor de 30 minutos. Y el dolor no inflamatorio es el dolor que generalmente ocasiona una rigidez de menos de 30 minutos. El dolor de tipo inflamatorio se presenta más con el reposo. Y el dolor no inflamatorio, que también se conoce como mecánico, se presenta más con la actividad física. La sensibilidad local puede ser frecuente, es decir, hay dolor a la palpación. El dolor no inflamatorio no siempre presenta sensibilidad local. Generalmente el dolor inflamatorio presenta aumento de volumen en la articulación y generalmente es un aumento de volumen blando porque es a expensas de la articulación. Y el dolor no inflamatorio o mecánico generalmente sí puede presentar aumento de volumen, pero es un aumento de volumen duro porque generalmente es a expensas, por ejemplo, de excrescencias óseas o de nódulos, como en el caso de la osteoartrosis de nódulos de Eber. Puede haber en el dolor inflamatorio eritema local, no siempre, y en el dolor mecánico no inflamatorio es muy poco frecuente. Si hiciéramos un recuento, un análisis de líquido sinovial, en el dolor de tipo inflamatorio generalmente encontramos más de 2.000 células y en el dolor mecánico no inflamatorio generalmente encontramos menos de 2.000 células. Generalmente el dolor inflamatorio aparece en el reposo y generalmente es de predominio nocturno y el dolor mecánico no inflamatorio generalmente se presenta durante el movimiento o la actividad física. Puede haber aumento de temperatura local, no siempre en el dolor inflamatorio, pero en el dolor de características mecánicas o no inflamatorio es poco frecuente. Común que se presente el dolor mecánico en las patologías tales como la artrosis, en las patologías desencadenadas por traumatismos y en las osteonecrosis. Y el dolor de tipo inflamatorio es común que se presente en patologías como artritis reumatoide, como lupus eritematoso sistémico, como espondiloartritis, fiebre reumática o en enfermedades por cristales. Aquí podemos observar, de acuerdo a la clasificación por localización, por ejemplo, en los pacientes con osteoartrosis, que generalmente el dolor o la afección está localizada a las articulaciones interfalángicas distales. También pueden llegar a afectarse las interfalángicas proximales y la interfalángica del pulgar. La carpometacarpiana es, aquí sí, no es común que se presenten las metacarpofalángicas ni en el carpo. Aquí deberíamos de sospechar de otra patología. También cuando afecta la rodilla es común que
puede afectar la rodilla, la osteoartrosis, la primera metatarsofalágica y las articulaciones de columna lumbar y de columna cervical. La localización, por ejemplo, del dolor o la afección articular en pacientes con padecimientos inflamatorios como la artritis reumatoide, pues es más localizada a articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, carpos, codos, hombros, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas. En el caso, por ejemplo, de las artritis seronegativas o las espondiloartritis, ahí, por ejemplo, es común que la afección articular se presente a nivel del esqueleto axial, a nivel de la columna cervical, dorsal, lumbar, a nivel de las sacroiliacas, a nivel de las articulaciones proximales al esqueleto axial, como son los hombros y las caderas. A nivel de, por ejemplo, las artropatías inducidas por cristales, generalmente la afección se presenta en miembros inferiores, y además en algún otro módulo hablarán más de fondo de este tema, pero es más común que afecte extremidades inferiores como rodillas, tobillos y la primera metatarsofalágica. Al igual que la pseudogota, es más común que se presente igual en rodillas, la primera metatarsofalágica, a nivel de la de la carpometacarpiana y de las metacarpofalángicas. Cuando nosotros interrogamos a un paciente acerca del dolor articular, son 5 las preguntas claves que necesitamos hacer. Primero, si el dolor es un dolor agudo o es un dolor crónico. Como ya comentaba, más de 6 semanas de evolución es un dolor crónico y de ahí ya podríamos empezar a sospechar de una artritis del tipo inflamatorio. Si el dolor es generalizado o localizado, porque también hay que preguntarle si les duele todo el cuerpo, si es justo a nivel de las articulaciones, porque sobre todo con padecimientos como fibromialgia, pues ahí generalmente el paciente manifiesta un dolor musculoesquelético generalizado, todo les duele. Saber identificar si el dolor es articular o no articular, es decir, si también pudiera ser un dolor más bien de músculos o ligamentos. Como comentamos, preguntar si es un dolor de características inflamatorias, es decir, si se presenta con el reposo o bien con la actividad física. Y en caso de que ya determinemos que es un dolor meramente articular, pues entonces nada más evaluar si es una monoartritis, oligoartritis o poliartritis. No nada más debemos de interrogar acerca de las características del dolor articular. Es importante que nuestro interrogatorio incluya preguntas como ¿cuál es la ocupación del paciente? Ya que existen algunas lesiones mecánicas precisamente por actividades repetitivas que el paciente puede realizar. Es importante también interrogar acerca de historia reciente de infecciones, por el hecho de que las infecciones pueden desencadenar cuadros de artritis reactiva. El COVID, por ejemplo, que también puede desencadenar cuadros de fibromialgia o long COVID. También interrogar acerca de la presencia de síntomas sistémicos, si el paciente ha tenido fiebre, pérdida de peso, fatiga. Esto porque muchas de las vasculitis inician con sintomatología constitucional, la fatiga característica también de pacientes con fibromialgia o enfermedades sistémicas inflamatorias. Y es bien importante hoy en día preguntarle al paciente si está utilizando alguna terapia alternativa o algún otro medicamento. Como sabemos, hay terapias alternativas que tienen muchos productos ocultos, tales como los glucocorticoides. Y estos nos pueden estar enmascarando mucho de la sintomatología del paciente. Es importante también preguntarle acerca de los antecedentes ginecobstétricos, enfermedades como por ejemplo el SAF, en donde son pacientes que pueden tener un SAF obstétrico, es decir, abortos de repetición, antecedentes de partos pretérminos, preeclampsia. Es importante también preguntarle si los pacientes tuvieron terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en pacientes que estamos evaluando trastornos en la densidad mineral ósea. Y
También, obviamente, interrogar acerca de los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual por la sospecha que pudiéramos tener ante una artritis de tipo reactivo. Dentro del interrogatorio del paciente, también debemos de interrogar ahora sí que aparatos por sistema. Para nosotros será más importante la exploración del aparato locomotor, pero en nuestro interrogatorio debemos de indagar acerca de la presencia de síntomas cutáneos, es decir, historia de fotosensibilidad, síntomas secos, la presencia de serostomía o seroftalmia, que pueden ser obviamente los síntomas iniciales de un síndrome de Sjögren, la presencia de un fenómeno de Raynaud, que son los cambios de coloración, palidez, cianosis y eritema por reperfusión tras exposición al frío o al estrés, en extremidades, nariz, se puede presentar también en orejas, la presencia de úlceras orales y también de úlceras genitales. A nivel ocular, la presencia de ojo seco o bien de ojos rojos, fotofobia, dolor articular o el antecedente de alguna afección inflamatoria ocular, como es una escleritis, una uveitis, que como sabemos pueden ser el síntoma inicial en más del 50% de algunas enfermedades reumáticas. A nivel del tubo digestivo, preguntar la presencia de disfagia y de la disfagia preguntar si esta es alta, sobre todo en pacientes con enfermedades, miopatías inflamatorias sistémicas, como sabemos, por debilidad de los músculos de la laringe, o bien una disfagia baja por alteraciones en el esfínter, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con esclerodermia, el antecedente de diarrea crónica, que pudiera estarnos desencadenando una artritis reactiva, o bien que la artritis pudiera ser parte o manifestación de una enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel geniturinario, siempre indagar acerca de los volúmenes urinarios en pacientes que, por ejemplo, inician con afección renal y se trata de una enfermedad reumática sistémica, pues ver que el paciente no esté teniendo una disminución del volumen urinario, que no empiece a orinar con espuma. A nivel respiratorio, hay pacientes que pueden debutar también con afección pulmonar, tos crónica, disnea. También la parte neurológica es importante, la presencia de cefaleas, que pueden ser un síntoma acompañante, por ejemplo, en fibromialgia, de disestesias en pacientes que inician también con neuropatías o de debilidad. A nivel cardiovascular, historia de hipertensión reciente en alguna de las vasculitis. Y obviamente, pues, ¿por qué no el lado psicológico, cambios de humor, alteraciones del sueño, que pudieran presentarse en padecimientos tales como fibromialgia? Aquí les muestro una foto de fenómeno de Raynaud, en donde vemos, por ejemplo, una coloración cianótica de las falanges distales de los dedos de las manos. Sin embargo, el fenómeno de Raynaud también puede presentarse en nariz, en orejas, en los dedos de los pies, como comentaba, tras exposición al frío o al estrés. Y ya pasando a la segunda parte, que sería la exploración musculoesquelética, como les comentaba, en reumatología debe darse preferencia al aparato locomotor, principalmente columna, miembro superior y miembro inferior. Para esto, uno de los requisitos es tener una exposición completa del paciente, siempre realizar una valoración comparativa. Si el paciente nos manifiesta dolor, quizá a lo mejor en el dedo índice derecho, tenemos que explorar todas las articulaciones de las manos, de las dos manos, el índice derecho, el índice izquierdo, la muñeca derecha, la muñeca izquierda, siempre hacerlo de manera comparativa. Evaluar obviamente la movilidad activa propia del paciente y los movimientos pasivos que nosotros realizamos en la exploración, y no olvidar algo muy importante, que es la fuerza muscular. Algo muy importante es que artralgias no es lo mismo que artritis, y esto lo podemos determinar en la exploración física. El eritema no siempre se presenta en una articulación inflamada, y cuando se presenta, bueno, pues obviamente nos hablará de una mayor severidad de la inflamación. Las inflamaciones crónicas, por ejemplo, no siempre son frías, como en el caso, por ejemplo, de los cambios ya crónicos por una artritis reumatoide o en una osteoartrosis. Y la inflamación de una articulación puede ser expensas de líquido sinovial o bien de tejido sinovial, es decir, en pacientes con enfermedades crónicas como artritis reumatoide que ya dan cambios crónicos, o bien, por ejemplo, en pacientes con osteoartrosis, que generalmente
el aumento de volumen será a expensas de crecimientos óseos o excrescencias óseas, que son los nódulos de Ebert. Dirigiéndonos ya a la exploración de humanos, lo más importante es primero observar si el paciente ya tiene una deformidad, observar, por ejemplo, si el paciente tiene nódulos a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, como se observan aquí, que son los nódulos de Everden, o bien nódulos en las interfalángicas proximales, que serán los nódulos de Bouchard. Muchas veces a simple vista podemos darnos cuenta si un paciente ya tiene inflamación, como es en este caso aquí en la muñeca, y en otra articulación que es la siguiente, que podemos observar aquí en carpos y a nivel de interfalángicas proximales. Y ya de ahí empezaremos entonces a ver también el grado de movilidad activa, es decir, pedirle al paciente que flexione los dedos de las manos, como es el caso de esta paciente, que vemos una limitación a la capacidad de flexión de los dedos de las manos. Empezamos a ver los arcos de movilidad activos del paciente, les pedimos flexione los dedos de las manos, le pedimos que haga flexión y extensión con las muñecas. Y es importante que cuando visualicemos también las manos, pues obviamente veamos la región palmar en la búsqueda de lesiones cutáneas, como es el caso de este paciente que tenemos una úlcera digital y un eritema de las falanges distales. Y empezamos nuestra exploración de las metacarpofalángicas y estas se explorarán con ambos dedos pulgares de nuestras manos. Y aquí vamos a ir palpando una hendidura de las articulaciones metacarpofalángicas que prácticamente se debe de sentir libre. Yo aquí les recomendaría que lo hicieran con sus propias manos para que palparan cómo se siente ahí el espacio articular, que es como una diagonal, de hecho es una diagonal, que en pacientes con procesos o con artritis inflamatorias, pues generalmente este espacio se pierde o bien se siente como un cojinete en esta articulación. Las articulaciones interfalángicas proximales hay que ir palpando una por una y estas se revisan con el dedo índice y pulgar de ambas manos. Igual aquí lo recomendable es que se palpen sus articulaciones. Lo normal pues es prácticamente palpamos algo duro que es el hueso, ahí donde está la articulación. En pacientes con algún proceso inflamatorio generalmente se aumenta el volumen, se siente como un cojinete. A nivel de la articulación de la muñeca, del carpo, también se va a palpar ahí con los dos pulgares y ahí vamos a ver, vamos a aprovechar y vamos a hacer una movilidad pasiva, es decir, hacemos un movimiento de dorsiflexión y de flexión de la muñeca que debe de ser generalmente, como observamos aquí, a 90 grados. Este también será un tema que se explicará más a detalle, pero aquí, por ejemplo, podemos ver una tendinitis del flexor del dedo medio de la mano. Ahí cuando le pedimos, por ejemplo, al paciente que flexione los dedos de las manos, lo hace, pero el dedo medio se queda atorado, el famoso dedo en gatillo. Continuando con la exploración a nivel de los codos, pues lo más importante aquí, acordarnos que la articulación del codo está conformada por tres articulaciones, que es la articulación radiocubital superior, que es la articulación húmero-cubital y la articulación radiohumeral. La movilidad o el movimiento de flexoextensión está dado por la articulación cúbito-humeral y el movimiento de pronosupinación por la articulación radiocubital superior e inferior. En los codos, entonces, veremos primero, pues hay que observar el codo en su región donde está su región dorsal para observar la presencia de nódulos, como en es el caso de aquí, o de aumento de volumen, la presencia de tofos por una artritis o tosatofasia crónica, o bien en búsqueda de nódulos, como es el caso de aquí, de un paciente con artritis reumatoide con un nódulo reumatoide. Y no olvidar que aquí tenemos una bursa en olecranon, que es muchas veces ocasiona bursitis, una inflamación crónica que no es lo mismo que un tofo, que tampoco debe de confundirse con un nódulo reumatoide. También debemos evaluar la cara anterior a nivel del pliegue de flexión del codo,
por la presencia de aumento de volumen, y también debemos de evaluar obviamente la extensión pasiva y la flexión activa del paciente. En pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, pues muchas veces la extensión se pierde y empiezan a haber contracturas en flexión del codo. Una vez hecho esto, pues empezaremos entonces con la movilidad pasiva y con la digitopresión a manera de recordatorio. Nada más recordar que en el epicóndilo lateral se inserta el tendón de los músculos extensores de la muñeca y a nivel de la epitróclea o epicóndilo interno se inserta el tendón de los músculos flexores de la muñeca. Entonces, una de las maniobras justo para detectar una epicondilitis lateral, el famoso codo del tenista, es hacer una palpación a nivel del sitio de inserción de los músculos extensores del carpo, que es el epicóndilo lateral, y pedirle al paciente que haga una dorsiflexión con resistencia. Esto provocará dolor y esto se traduce como una epicondilitis lateral. Y la epicondilitis medial, que es donde se insertan los músculos flexores del carpo, es haciéndole una flexión, el paciente flexiona la muñeca contra resistencia, es decir, nosotros ponemos nuestra mano de este lado. Si hay dolor en este sitio, pues bueno, esto traducirá una epicondilitis medial. También debemos de palpar inmediatamente después de los epicóndilos el canal del nervio cubital, y ese canal muchas veces se pierde en pacientes con enfermedades inflamatorias o con proceso inflamatorio articular, tal como la artritis reumatoide. Avanzando ya en la exploración del hombro, tenemos que identificar primero que sí sea un dolor de hombro y no un dolor irradiado del cuello. Como vemos en la imagen de aquí, pues muchas veces los dolores de cuello tienen una irradiación a lo que es el antebrazo y a lo que es la parte posterior, es decir, a nivel interescápulo vertebral. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Por ejemplo, podemos pedirle al paciente que haga un movimiento de rotación lateral de la columna cervical y nosotros podemos ejercer presión hacia abajo a nivel de la cabeza y esto provocaría dolor. O le podemos pedir al paciente también que haga una flexión lateral, que trate de tocar con la oreja, el hombro, ya sea derecho o izquierdo, que también provocará dolor. Hablando de la exploración de hombros, continuando con esta, lo que debemos de pedir primero al paciente para saber que hay una integridad de la articulación glenohumeral y acromioclavicular es pedirle al paciente que haga un movimiento de abducción, es decir, que levante los brazos, que toque con las manos la región posterior del cuello o la región posterior de la cabeza, y después que con las manos haga un movimiento de abducción y toque la parte superior de la espalda. Si allí el paciente no nos manifiesta dolor y estos movimientos activos que realiza están íntegros, difícilmente va a tener el paciente una afección de la articulación glenohumeral. En caso de que el paciente nos manifieste dolor en alguno de los grados de elevación del hombro, entonces ya nos vamos a poner a explorar movimiento por movimiento para detectar cuál es el sitio del dolor. De tal manera que cuando nosotros le pedimos al paciente que haga una abducción y si el paciente empieza a presentar dolor en un ángulo de 60 a 90 grados, podemos inferir dos cosas. Uno, que hay una lesión del tendón subacromial o bien de la articulación glenohumeral. Pero si el paciente presenta dolor a la abducción a 120 grados, entonces lo más probable es que haya alguna inflamación o lesión de la articulación acromioclavicular. También para evaluar la articulación acromioclavicular, nosotros le pedimos al paciente que haga una aducción forzada del brazo, que trate de tocarse incluso el hombro contralateral
nosotros ejerciendo un poco de resistencia con una ya movilidad pasiva. Y si el paciente presenta dolor, también es una maniobra para poder explorar la articulación acromioclavicular. Otra de las maniobras que podemos hacer para evaluar, por ejemplo, una lesión del tendón subescapular es pedirle al paciente que haga un movimiento de extensión, como se ve aquí en la figura del hombro, y una rotación interna. Al momento que el paciente hace una rotación interna, es decir, como si se tocara o se quisiera rascar la espalda, le pedimos que haga su mano hacia atrás y nosotros ejercemos cierta resistencia y si existe dolor, entonces podemos inferir que el sitio de lesión es el tendón subescapular. Para evaluar el tendón bicipital, nosotros le pedimos al paciente que haga un movimiento de flexión, como se observa aquí en la figura, y le pedimos que haga una supinación y nosotros ejerceremos una resistencia y entonces palpamos a nivel de la corredera del bicipital, hacemos ahí digitopresión y el dolor presentará dolor si la lesión es a este nivel. Para poder explorar el tendón supraespinoso, nosotros le pediremos al paciente que haga una flexión de 90 grados, como se observa aquí con el codo, y un movimiento de abducción contra resistencia. Si el paciente presenta dolor, entonces estaremos hablando de una lesión del supraespinoso. Para evaluar el tendón infraespinoso, nosotros le pedimos también al paciente que haga una flexión a 90 grados del codo, pero aquí le pediremos que haga una rotación externa y nosotros ejerceremos resistencia aquí en la mano del paciente. Si presenta dolor, entonces podemos inferir que sea una lesión del tendón infraespinoso. Yendo a la exploración de caderas, aquí lo más importante pues es ver la marcha del paciente, que no sea una marcha claudicante. Tenemos que ponerlo de pie para ver si hay un desnivel en las caderas y de ahí, en una posición de decúbito, empezamos con nuestra exploración. Tenemos primero que hacer una flexión de la cadera con la flexión de la rodilla, una flexión pasiva. Extender obviamente también la cadera y con la rodilla en flexión hacemos una rotación interna y cuando el paciente presenta dolor es uno de los primeros signos de artrosis en la cadera. Cuando hacemos un movimiento de rotación externa, como es este caso, entonces nos habla obviamente también que el sitio de afección es la articulación coxofemoral. También tenemos que hacer movimientos de aducción con la rodilla extendida y abducción con la rodilla extendida. No olvidar que aquí tenemos una bursa trocantérica que también es un sitio muy frecuente de dolor. Hablando de la exploración de rodillas, primero debemos inspeccionar si el paciente tiene una alineación correcta de las rodillas. Es común que en pacientes con sobrepeso los pacientes tengan una alineación en valgo y esto es un factor de riesgo para gonartrosis de las rodillas. Hay pacientes que de manera congénita pueden presentar una alineación en varo, como es este caso. Y también es un factor de riesgo para gonartrosis de las rodillas. También existe la alineación recurvatum o flexo. Y esta contractura en flexión de las rodillas puede presentarse incluso en pacientes con gonartrosis o con artritis reumatoide de larga evolución. Una vez que inspeccionamos la alineación de las rodillas, pasamos a la siguiente fase, que es inspeccionar acerca del aumento de volumen, enrojecimiento y a la palpación para ver si hay un aumento del calor local.
Debemos de ver también los grados de flexión y de extensión de las rodillas. Si hay presencia de dolor, si hay presencia de crepitación, que muchas veces la crepitación no es de relevancia, sin embargo, cuando hay inflamación y cuando hay dolor, sí. Y debemos de empezar a explorar los ligamentos laterales de la rodilla. El ligamento lateral externo se explorará con un valgo forzado y el ligamento con un varo forzado, el ligamento lateral externo, y el ligamento lateral interno con un valgo forzado. No olvidar el sitio de inserción de la pata de ganso, que es un sitio común de dolor en pacientes con gonartrosis, que se localiza en la región tibial superior interna. También, obviamente, palpar en busca de derrame articular con el signo de la ola fluctuante, palpando obviamente la rótula y ejerciendo presión suprapatelar para evidenciar la presencia o no de derrame articular. A nivel de la exploración de tobillos y de pies, no olvidar que a nivel calcáneo está la inserción del tendón de Aquiles y que la inflamación a este nivel es común en padecimientos como las espondiloartritis periféricas. Entonces, tenemos que visualizar en presencia de aumento de volumen. Es un sitio común de afección en pacientes con padecimientos como gota, también a pacientes con afección como artritis reumatoide. Como les comentaba, cuando afecta el sitio de inserción de los tendones, entesitis en pacientes con espondiloartritis. Y claro también que hay alteraciones biomecánicas del pie como pie plano o pie cabo que puede provocar un dolor más bien de características mecánicas. Sin embargo, aquí es importante también recordar que hay que palpar la presencia de pulsos, ver que el paciente no curse con edema y palpar también la fascia plantar por la probable existencia de fascitis plantar. También, obviamente, inspeccionar los dedos de los pies. Aquí, como podemos ver, este dedo, el tercer dedo del pie izquierdo, se encuentra inflamado y con aumento de volumen, que esto traduce una dactilitis que puede presentarse en padecimientos tales como artritis psoriásica, por ejemplo. También, obviamente, inspeccionar los dedos por la presencia, si no hay presencia de dedos en garra, de hallux valgus, los famosos juanetes. Y, obviamente, no olvidar las uñas, por ejemplo, en padecimientos como psoriasis, que pueden también ser un sitio de afección que predispone también al desarrollo de artritis psoriásica. Y obviamente realizar una digitopresión de las metatarsofalángicas, que esto nos puede evidenciar o sugerir la presencia de inflamación a nivel de estas articulaciones. No olvidar la exploración del esqueleto axial. Este es un paciente con una espondilitis anquilosante muy avanzada. Algunas de las pruebas que hay que realizar, por ejemplo, para evaluar este padecimiento es evaluar a nivel del trago una medida que consiste en pedirle al paciente que se recargue en la pared y medir la distancia que hay entre el trago y la pared, que generalmente lo normal es no debe de sobrepasar los 10 centímetros. También hay que evaluar la capacidad de flexión de la columna lumbar con la prueba de Schober, en donde se palpa una línea a nivel de la cresta ilíaca posterior-superior, 10 centímetros hacia arriba, y de ahí se le pide al paciente que haga una flexión activa con las rodillas extendidas tratando de tocar la punta de los pies. Y la distancia que debe de separarse esto de esto siempre debe ser en un paciente sano de más de 4 centímetros. Y con el paciente en flexión a este nivel, palpar las articulaciones sacroiliacas, que son un sitio obviamente común de afección en pacientes con espondiloartritis.
También hacer una exploración para ver la flexión lateral de la columna lumbar, pedirle al paciente con las manos en firmes, flexione lo más que pueda hacia un lado y hacia otro lado, también para ver si no está disminuida la flexión de la columna lumbar. Otra de las exploraciones que debemos de realizar en los pacientes con sospecha de enfermedades reumáticas es la escala muscular, la fuerza muscular, en donde la escala que más comúnmente utilizamos es la escala muscular de Daniels, en donde calificamos con un puntaje de 5 cuando hay un movimiento adecuado con resistencia máxima, con un grado 4 cuando hay un movimiento con resistencia parcial, grado 3 cuando hay un movimiento de la extremidad completo que vence la gravedad más no la resistencia, un puntaje de 2 cuando el movimiento no vence la gravedad y un puntaje de 1 cuando hay contracción pero sin movimientos y un puntaje 0 cuando hay una ausencia de contracción. Quise presentarles este artículo, no voy a ahondar no voy a andar mucho en él, pero sí quiero comentarlo, que es un artículo publicado en el 2021 en donde se designó un algoritmo diagnóstico para evaluar a los pacientes con dolor articular. Y ellos, parte de este algoritmo fue, bueno, tenemos un paciente que se presenta con dolor articular, de ahí obviamente tenemos que identificar si es un dolor mecánico o un dolor inflamatorio, si es más intenso en la mañana y empeora con el reposo, entonces esto nos habla de un dolor inflamatorio. De ahí entonces evaluaremos si es un involucro poliarticular, es decir, de 4 o más articulaciones, y si la respuesta es sí, entonces nuestra primera probabilidad diagnóstica será una artritis reumatoide. Si no hay un involucro poliarticular, entonces ver si hay un involucro oligoarticular, es decir, de menos de 4 articulaciones. Y nuestra primera posibilidad diagnóstica pudiera ser una espondiloartritis. Si no es un dolor de características inflamatorias, entonces hay que ver qué articulaciones están involucradas, si son rodillas, caderas o articulaciones interfalángicas distales de manos, entonces nuestra primera posibilidad diagnóstica será una osteoartrosis. Y si es un dolor sí inflamatorio, pero de características migratorias, acompañado ya de algunos síntomas cutáneos o bien sistémicos, entonces dentro de nuestras posibilidades diagnósticas pudiera ser un lupus eritematoso sistémico o bien alguna otra enfermedad reumática como sistémica como vasculitis, entre otras. Y ya para terminar con esta revisión, podemos concluir entonces que los estudios de laboratorio de imagen son complementarios a la historia clínica y a la exploración física para el diagnóstico de una enfermedad reumática. Es decir, lo más importante es el interrogatorio y la exploración física. Ya de ahí podemos acercarnos en más de un 80% al diagnóstico que puede tener el paciente. Existe una ventana de oportunidad en la etapa temprana de la enfermedad para poder alterar su curso natural. Es decir, que si nosotros hacemos diagnósticos tempranos, pues al paciente le va a ir mejor. Y es de suma importancia el diagnóstico oportuno de las enfermedades reumáticas. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y participación.